Dale. Mencionar también que en lo que va de este año, la inflación acumulada es solamente el 1,6%, la cifra más baja de nuestra región y con respecto a muchos países del planeta. Que le cuente que se tiró toda la plata, que no hay dólares para importar, que no hay nada de eso, porque eso no lo cuenta, que vendió el oro y no nos dice absolutamente nada de cómo lo vendió, porque primero era que había vendido un poquito y después resulta que había comprado más. Es decir, no te cuentan nunca la historia completa, que le cuente a la gente, porque yo creo que el mundo no está esperando un discurso del relato de la economía nacional, que es un desastre. Nadie apunta, mañana vamos a preguntar sobre el tema, pero dejémoslo que venda su charque. Ese indicador lo alcanzamos sin subir las tasas de interés, sin practicar políticas monetarias neoliberales y siempre cuidando del bolsillo de los más pobres, que es donde más daña la inflación. Los logros alcanzados por nuestro país se sustentan principalmente en el horizonte civilizatorio del vivir bien, que reivindica la cultura de la vida comunitaria en plenitud, respetando la convivencia en armonía, equilibrio y complementariedad del ser humano con el resto de la naturaleza de la Madre Tierra. En Occidente ahora ya comenzaron a matarse por lotes, por una cosa, por la otra, por un ayllu contra el otro, pero esa es la complementariedad, no simplemente porque porque se quieren, se aporrean. Dale. Cuarto, la crisis climática requiere acciones concretas y compromisos renovados. Bolivia ha planteado el reconocimiento a la Madre Tierra en la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la resolución aprobada el 22 de abril del 2009, como un esfuerzo para que como comunidad internacional tomemos conciencia de la importancia de la restauración de los procesos naturales para la sobrevivencia del ser humano, planteando una visión alternativa anticolonial frente al capitalismo y el mercantilismo. En este entendido, nuestra visión sobre la sostenibilidad del desarrollo tiene fuertes raíces en nuestra visión del vivir bien y de la armonía con la naturaleza. Horadar, la UCPN es parte del vivir bien, o no importa porque es en Santa Cruz. Sería bueno que nos cuente, que le cuente al mundo el pleito que está habiendo. Fuera bueno que le cuente al mundo lo que hace su canalla ministro de Transporte. Que le cuente al mundo por qué motivo no le acepta que Beni tenga eso también es vivir bien, un puente que se comunique con Brasil. ¿Y por qué? Porque ayer decíamos cualquier rato le brincan a Pando, ya le hicieron la cochinada a Pando, la carretera Cobija-Sena no se termina hasta ahora. Los tres estamos iguales. Aquí peleando todavía, sigamos. Esta visión nace del pensamiento milenario y ancestral de las naciones y pueblos indígenas que se constituyen en la base de nuestra plurinacionalidad. Respecto a las necesidades sobre mitigación, la adaptación a la crisis climática y a las pérdidas y daños crecientes, es importante que todos los países asumamos nuestras responsabilidades. En este marco, los países desarrollados deben asumir la parte que les corresponde de la deuda climática y la compensación y reparación histórica con los países en desarrollo. El primer paso para esto es cumplir los compromisos pendientes sobre la provisión de financiamiento, transferencia de tecnología y desarrollo de capacidades. Nosotros vamos a ser buenos, pero ustedes nos tienen que dar plata, nos tienen que dar esto, nos tienen que dar lo otro, nos tienen que dar esto. Ah, no, pero no nos cobren. Tienen que darnos los adelantos más grandes, porque hay que compartir. Claro, es fácil decirle a alguien, compartamos cuando vos no sos capaz de hacer absolutamente nada. ¿Cómo se llama el muchacho, el maratonista?
el maratonista que ganó en México el otro día, a él no le han podido cumplir. Y como él un montón más. Pero son hermanos, hermanazos, pero de cerquinha además, dale. En esta problemática mundial hay un problema común y que empieza a pasar factura a los países más pobres: la escasez de agua y el incremento en la tasa de evaporación del agua dulce. Instamos a nuestra Asamblea a prestar permanente atención a esta problemática que afecta principalmente a los más pobres de los 5 continentes y que ya empieza a afectar a sectores sociales que no se encuentran en los marcos convencionales de la pobreza. Bolivia resalta que este año se haya concluido y adoptado por consenso el Tratado sobre la Biodiversidad Marina en áreas más allá de la jurisdicción nacional, porque representa un paso significativo hacia la protección de nuestros océanos y la sostenibilidad en el aprovechamiento de sus recursos, beneficiando significativamente a los países en desarrollo y en especial a los países en desarrollo sin litoral. Este tratado establecerá reglas y regulaciones para prevenir la explotación sostenible de los recursos, lo que protegerá los intereses de los países sin litoral y evitará el agotamiento de los recursos marinos. El tratado es una oportunidad histórica para marcar la diferencia en la protección de nuestros océanos, porque ellos constituyen un bien común de la humanidad. En este contexto, destacamos la mención especial a pueblos indígenas y a los países en desarrollo sin litoral. Juntos podemos asegurarnos de que los océanos sigan siendo fuentes de vida y prosperidad para las generaciones presentes y futuras de manera equitativa. Quinto, me gusta que hable de los océanos con tanto entusiasmo. Mierda, parece que eso nada bien en aguas saladas el hombre. Carajo, nació ahí, sigamos. Quinto, debemos continuar impulsando una mirada más amplia de los derechos humanos y la democracia. A pesar de los progresos alcanzados, el mundo sigue siendo un mundo desigual. Si bien es cierto que los pueblos construyen su propio destino, también es cierto que el vivir bien de nuestros pueblos ha sido menoscabado durante siglos por el colonialismo legal, económico e ideológico. Ustedes mejor que yo saben que no ha sido posible ejercer el derecho al desarrollo por una cuestión de orden histórico. El sistemático traslado de las riquezas del sur al norte nos ha puesto en desventaja hasta el día de hoy. Hemos tenido que navegar por el vendaval de una crisis impuesta solo al sur, desde donde no es lo mismo hablar de derechos humanos, económicos, sociales y culturales como la salud, educación, alimentación, acceso al conocimiento y las tecnologías en un continente que en otro, en el sur que en el norte. De eso no tengo duda. Allá se desarrollaron más y más rápido y la hacen mejor las cosas. Aquí usted, presidente, cuando era ministro, dio la plata para que se compren la mierda, ese se llaman quipus. Pudo haber comprado, no, pero había que hacer un negociado de la puta madre y estamos con eso ahí. Ustedes no quisieron hacer tecnología, ustedes no quisieron adquirir conocimiento, ustedes no forman parte del grupo PISA, es decir, de los exámenes PISA y todas esas cosas. Ustedes han ido negándole al boliviano las posibilidades de tener mejor, por el complejo que viven todos los días hablando de la Pachamama y de esta mierda que no cree nadie, porque ustedes se han encargado de hacer la bolsa. Qué lindo que es escucharlo hablar de cosas como esta y qué triste que es el resentimiento con el que hablan y el complejo con el que hablan. Primero, libérense de sus complejos y vayan y hagan las cosas como se debe. Es muy fácil hablar de que no nos dejan acceder a los conocimientos. Mentira. No nos dio la gana. Gastamos plata al pedo y el que la financiaba la plata era el Ministerio de Economía. ¿Y quién era el Ministro de Economía? Luis Alberto Arce Catacora. Si le suena el nombre, perfecto para ustedes. Sigamos.
En este contexto no es posible planificar sin abordar las responsabilidades históricas. Sin asumir esto, es imposible alcanzar todo nuestro potencial como pueblos y hacer posible su derecho al desarrollo. En el Estado plurinacional de Bolivia, hemos comprendido que no hay democracia posible sin desarrollo. Y el desarrollo no puede tener mejor indicador que el ejercicio de los derechos colectivos, promovidos, protegidos. Democracia sin desarrollo y democracia sin derechos humanos. Y derechos humanos no solamente para acceder a bienes materiales, sino para no ser maltratados en las cárceles, como usted lo está haciendo a Alanes, a Pumari, a Luis Fernando Camacho, a Yanine Áñez y a un montón más de otros. Usted de eso se olvida. Estoy seguro que va a hablar del golpismo. Estoy seguro que va a hablar del golpismo y no tiene argumentos para eso, porque no fueron capaces de llegar a Estados Unidos y desafiar a la OEA a un debate de papeles contra papeles, porque no tienen argumentos, porque son golpistas, son fraudulentos, y a partir del fraude intentaron un golpe a través de Calimán para que le devuelva el gobierno a Evo Morales. No hubo posibilidad de que hagan golpe porque Calimán se negó. Sigamos. Y el desarrollo no puede tener mejor indicador que el ejercicio de los derechos colectivos, promovidos, protegidos y garantizados por el Estado, pero conjugados con una alta participación democrática de los colectivos sociales. En Bolivia tenemos comprendido que la estabilidad económica también significa un cambio sustantivo de la soberanía alimentaria, el acceso a la educación intercultural y el multilingüe, y a la salud sexual y reproductiva de las mujeres bolivianas. Desde nuestra experiencia, quiero destacar que la participación activa de los pueblos indígenas en los asuntos del Estado, en lo que ha posibilitado nuestros logros recientes, y por ello hago un llamado a esta Asamblea que continuemos avanzando en el... Esa sí que es una mentira que uno no puede aceptarla. Los pueblos indígenas siguen siendo marginados y siguen siendo usados. No es lo mismo asumirlos que usarlos. Y el movimiento del socialismo los ha usado como les ha dado la gana. Como les ha dado la gana. Sigamos. Hago un llamado a esta Asamblea que continuemos avanzando en el fortalecimiento de sus derechos y su participación. Otro tema de especial interés para mi país son los derechos de las mujeres. Se estima que en el mundo 736 millones de mujeres, es decir, 1 de cada 3 mujeres, han sido objeto de violencia física y o violencia sexual. La violencia que sufren las mujeres debe dejar de ser una experiencia solitaria y privada y reconocerse como un asunto público sobre el cual nos toca tomar acciones urgentes. Han muerto más mujeres por violencia sexual y por violencia machista en Bolivia que semanas que tiene el año hasta ahorita. ¿De qué está hablando este hombre? ¿De qué está hablando? Es mucho cinismo. Es mucho cinismo. ¿Sabes qué? No tiene nombre. Pero claro, allá ni se mosquea. Me gustaría saber cuánta gente fue, ¿no? Y lo escuchó. No lo he podido ver, porque el Canal 7 no va a mostrar todo eso. Vamos a conseguir las imágenes. Sigamos. La mortalidad materna es otro de los grandes problemas que debemos afrontar, ya que cada día mueren 800 mujeres por causas relacionadas con la gestación. El desarrollo sostenible no será posible si no le damos la oportunidad a las mujeres de vivir sin miedo a la violencia y ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con acceso a los servicios de salud universal. Sexto, desterrar el sistema internacional de la implementación de sanciones y medidas coercitivas unilaterales. Hermano vicepresidente, otro tema que no puedo dejar de mencionar en esta oportunidad es el relacionado a las medidas coercitivas unilaterales y las sanciones que se aplican a pueblos hermanos, atentando contra su desarrollo y los derechos humanos más elementales.
Estas medidas son una muestra de un sistema disfuncional y alejado del derecho internacional y el multilateralismo. Un claro ejemplo de estas medidas es el ilegal, inhumano y criminal bloqueo económico y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Las restricciones impuestas han dificultado el acceso a alimentos, medicinas y otros bienes básicos, generando el sufrimiento humano, impactando en su economía y desarrollo. Hacemos un llamado a que se cumplan las múltiples resoluciones aprobadas por esta Asamblea General y a construir de un mundo más justo y solidario, en el que todos los países puedan prosperar sin importar sus diferencias políticas. Asimismo, rechazamos y condenamos la inclusión de Cuba como un promotor del terrorismo dentro de las listas unilaterales de Estados Unidos, usando ese argumento para imponer mayores medidas restrictivas en contra del pueblo cubano. Estas medidas son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y al mandato del Consejo de Seguridad. Y por ello... En eso tiene razón. Cuba ya no está en eso. Cuba ya no participa en la creación de fuerzas guerrilleras, etcétera, etcétera. En eso tiene razón. En lo que no tiene razón es que Cuba ha recuperado o tiene un Estado democrático y esa cosa porque no ocurre eso. Lo hemos visto siempre y seguramente lo vamos a seguir viendo por unos años más. Dale. Y por ello no tienen respaldo ni validez a la luz del derecho internacional. Peor aún, afectan gravemente el derecho al desarrollo del pueblo cubano. Séptimo, detengamos cuanto antes el atropello al pueblo palestino. En cuanto a la ocupación de Palestina por parte de Israel, no podemos seguir permitiendo el sufrimiento del pueblo palestino. Reiteramos nuestro apoyo a las iniciativas mundiales y regionales, el derecho internacional y las resoluciones de la ONU que buscan garantizar una solución donde el pueblo palestino ejerza su derecho a la autodeterminación y construya su propio Estado libre, independiente y soberano con las fronteras previas a 1967 y con Jerusalén Oriental como su capital. Finalmente, hermanas y hermanos, la crisis actual demanda una organización de Naciones Unidas fuerte, consecuente con los principios que la crearon, comprometida con la paz, que mantenga su carácter intergubernamental, pero sin subordinación a ningún poder hegemónico, sea económico, político o militar. Porque las soluciones a los múltiples desafíos que enfrenta la humanidad solo serán realidad con el genuino compromiso y la voluntad política de todos los países y de los actores, priorizando el interés común de la humanidad, de los pueblos y de los sectores más vulnerables de la humanidad. Muchas gracias. Lo aplaudieron 4, por si acaso. Yo escuché 4, no sé ustedes. A mí no me parece que haya sido un buen discurso. Me parece que es vacío de contenido, que cuando uno lo conoce. Poné eso que dijo el presidente felicitando a los hermanos indígenas porque derrotaron a la derecha cruceña. Dale. Provinciales, de nuestros sindicatos, de nuestras centrales, de nuestras subcentrales, que se ha podido poner un alto y gracias a ustedes, hermanos, derrotamos a la derecha cruceña el pasado mes de noviembre. Y pensar que habla de paz y habla de confraternidad y de estas cosas. ¿Saben qué? Este país está condenado, bueno, en realidad no está condenado todavía. Es posible salir de esto con mucha más democracia y con una verdadera vocación de entenderse entre la gente. Hasta ahora no lo conseguimos y no lo logramos, pero supongo que en algún momento va a saltar la ficha y todo el mundo va a entender de lo que se trata esto. Vamos al corte y venimos para el último bloque. Dale. Llegó
Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate que edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Buscarlos en tu supermercado favorito.